Bueno, hermano, le doy gracias al Señor por poder estar aquí en esta mañana con vosotros de nuevo y por el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Antes que nada, vamos a poner el culto en sus manos. Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, Padre. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana, en tu misericordia, Señor, tú me ayudes para poder exponerla bajo la dirección del Espíritu Santo y que todo lo que yo pueda decir en esta mañana, Señor, esté de acuerdo a tu voluntad que está escrita en tu palabra, Padre. Prepara nuestros corazones para recibirla. Ayúdame para compartirla, Señor. Y gracias, Señor, por lo que tú me has enseñado cuando la he estado preparando, Padre. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía no te conoce, que pueda ser ese día precioso, que pueda ser convencido de pecado, que pueda, Señor, poner fe en su corazón en ti, arrepentirse de sus pecados y creer en ti de todo corazón, Señor. Bendice también todos los cultos en toda la tierra, Padre. Y como dice tu palabra, que tú añadas a la iglesia los que han de ser salvos en este día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, seguimos meditando en esta carta, la carta a los romanos. El mensaje de hoy lo he titulado Muertos a la ley y unidos a Cristo. Y está basado en el capítulo 7 de la carta a los romanos. Y hermano, como hemos visto a lo largo ya de 2 mensajes, decir que es una carta muy importante en el Nuevo Testamento. Si lo comparamos con una cordillera montañosa, la carta a los romanos sería una de estas montañas y una de las más altas montañas de esa cordillera. Y el tema principal de esta carta es el Evangelio de Dios y de su Hijo Jesucristo. Hijo de David según la carne e Hijo de Dios con poder, declarado por el Espíritu Santo por medio de su resurrección. Y Pablo dice que el Evangelio que él estaba compartiendo y que él comparte en esta carta, el Evangelio se le había revelado el Señor Jesucristo mismo. Lo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que lo que Pablo nos está revelando en esta carta fue una revelación directa del Señor Jesucristo a su persona. Y mira lo que dice Pedro sobre las epístolas de Pablo. Entre ellas está Romano. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay alguna difícil de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, y se está refiriendo al Antiguo Testamento para su propia perdición. Así que, hermano, en esta carta hay cosas difíciles de entender. Hay cosas muy profundas que contiene esta epístola, pero confiamos que con la ayuda del Señor, con la dirección del Señor, podamos trazar correctamente la palabra de Dios y podamos aprender de esta carta. Hoy vamos a hacerlo sobre el capítulo 7.
Y hay algo importante también, decir que del 1 al 11, Pablo está enseñando sobre la doctrina del Evangelio, y de los capítulos del 12 al 16 habla de la práctica, cómo vivir ese Evangelio como creyente, como cristiano. Y vemos en el capítulo de hoy unas letritas arriba que dice analogía tomada del matrimonio, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y otra letrita también arriba que dice el pecado que mora en mí, desde el versículo 7 al 25. Decir que eso lo han puesto para que tengamos una referencia a lo que trata el párrafo que vamos a leer. Esas letritas que están ahí en negra arriba de ese texto no es palabra de Dios. Esas letritas las han puesto los hermanos para que podamos saber de qué trata esos versículos que hacen referencia a estas letritas. Así que es el párrafo que vamos a meditar. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Si podemos estudiar la palabra del Señor, es bueno que lo hagamos por los párrafos y de lo que tratan esos párrafos. Eso es bueno. Bueno, pues dicho esto, continuamos estudiando la carta y decir un poquito para si hay algún hermano que esté hoy aquí y no haya escuchado los otros mensajes, vamos a hacer un resumen rápido dentro de lo que cabe. Recordemos, nos encontramos en el año 57 o 58 después de Cristo. Pablo está en este momento en Corintio, probablemente en el tercer viaje misionero. Y él escribe esta carta a los creyentes que están en Roma. Recordar, esa congregación estaba compuesta de judíos y de gentiles. Probablemente esa congregación era una congregación madura, tenía ya cerca de 25 años. Probablemente fue fundada el día de Pentecostés, a través de la predicación de Pedro. Y ya era una congregación madura. Pablo tenía allí personas conocidas, hermanos en la fe, e inclusive familiares en aquella congregación, en Roma. Y Pablo tenía en su corazón el deseo de poder visitarlo, de poder ir allí y compartir el Evangelio que el Señor le había revelado. Pero dice que fue estorbado y no lo pudo hacer. Así que él escribe esta carta, la envía por medio de Febe, la hermana que era diaconisa en Cencrea, y le dice que iba a ir a Roma para que desde allí poder ser encaminado por estos hermanos en su pretendido viaje que quería hacer a España. Ya vimos cuál fue el resultado. Él pensaba hacer eso, pero al final no lo pudo hacer. Los planes fueron otros y Pablo, en vez de ir a Roma para ir encaminado a España, se vio llevado allí como un prisionero, siendo acusado por los judíos. Pero el Señor lo usó y fue de mucha bendición. Y gracias a toda esta situación, hoy tenemos esta carta, el Evangelio, para que podamos meditar en ella. El tema fundamental de la carta, el Evangelio de Dios, las buenas noticias. Y hermano, ¿qué es el Evangelio? Si alguien nos pregunta, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es el medio mediante el cual el Dios tres veces santo manifiesta su justicia por medio de Jesucristo para poder salvar a todo aquel que cree y poder pasar el pecador de condenado a reconciliado con Dios. Eso es el Evangelio. Así que el Evangelio, como dice Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A los gentiles, que somos nosotros, todos nosotros aquí somos gentiles, y también a los judíos.
Y el Evangelio, hermano, no era una cosa nueva, una doctrina nueva. El Evangelio estaba escrito y testificado en el Antiguo Testamento, en las Escrituras del Antiguo Testamento. Pasajes como Génesis 3:15, pasajes como Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Pasajes como Isaías 53, que nos hablan del siervo sufriente, el Mesías que tenía que venir para redimir al mundo. Pasajes como Deuteronomio 18:15, el profeta que del mismo pueblo levantaría a Dios para que lo oyeran a él. ¿Os acordáis cuando el Señor se transfiguró en el monte? Lo que le dijo el Padre, a él oí. Y lo que dijo cuando fue bautizado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que el Evangelio estaba recogido en las Escrituras del Antiguo Testamento. No era una doctrina nueva, como algunos pensaban. También en el Evangelio nos dice que la justicia se revela por fe y para fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación es solamente por la fe. Y dice, sin las obras de la ley. El hombre es declarado justo por la fe, sin las obras de la ley. Y esto nos lo ha probado Pablo en esta carta por medio de Abraham, que todavía la ley no había sido dada, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y también nos lo habla de David, que fue después de la ley. Bienaventurado el hombre al que el Señor no inculpa de pecado. Así que también en esta carta nos dice que ahí también estábamos nosotros. Mirá lo que dice de nosotros, de la promesa de la fe. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que en esa fe, esa promesa que le dio Abraham, ahí estábamos nosotros también incluidos, hermanos, porque apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo. Vimos también por qué necesitaban los hombres el Evangelio. Lo vimos. Y los hombres necesitaban el Evangelio porque judíos y gentiles todos estaban bajo la ley de Dios y estaban destituidos de su gloria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía ser justo por las obras de la ley. La salvación era solamente por la fe. Y dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y vimos también que como la fe, Israel fue probado como una muestra y toda la humanidad fue hallada falta por medio de esa muestra que Dios probó en Israel. ¿Qué exigía la ley para que una persona se pudiera salvar? La ley exigía, el antiguo pacto exigía obediencia completa y nadie podía cumplir perfectamente durante toda su vida la ley. Voy a leer un pasaje que nos va a aclarar un poco esto. Está en la carta a los Gálatas. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son bendecidos en el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Esto nos dice la palabra del Señor. Y Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Dios ha manifestado ahora su justicia por medio de la fe en Jesucristo y por medio de la obra perfecta que hizo en la cruz del Calvario, por medio de su sacrificio. ¿Y qué requisito necesitan las personas para creer? Creer en el Señor. Ese es el requisito que Dios pone. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Así que el hombre puede ser declarado justo cuando cree en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos que ¿qué trajo esto al corazón? ¿Qué trajo esto al corazón? Cuando una persona pone su fe en el Señor y cree, como la hemos puesto en el Señor, ¿qué es lo que trae al corazón? Trae la justificación, trae la paz de Dios al corazón. Ya no somos rebeldes que nos oponemos a Dios, sino todo lo contrario. Ahora tenemos paz con Dios y ahora amamos al Señor. Y dice la palabra del Señor también que estamos firmes en esta gracia que hemos recibido. Y dice también que el Señor nos ayuda en nuestras tribulaciones. Y la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la esperanza, hermanos, no nos avergüenza. Sabemos en quién nos hemos creído y sabemos también que el Señor ha derramado el Espíritu Santo en nuestro corazón. Le damos gracias al Señor y sobre todo, hermanos, una cosa, hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados. Adán trajo el pecado y la condenación a nosotros, pero Cristo ha traído la gracia, la salvación y la vida eterna a nuestra vida. Antes vivían en el antiguo pacto. Haz esto y vivirás. Pero ahora estamos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto traído por el Señor Jesucristo, el nuevo pacto. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida espiritual, la vida eterna. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz. Hermano, hasta aquí más o menos estuvimos viendo en el culto anterior, en los dos cultos anteriores. Nos quedamos y vimos Romanos 6. Antes el hombre intentaba cumplir la ley para poder vivir. Ahora Cristo ha cumplido la ley para que el hombre viva y para que el hombre tenga vida eterna. Él cumplió la ley por mí y Él murió por mí en aquella cruz. Cuando nos acercábamos a la mesa del Señor, es un misterio, hermano, es un misterio. Piensa un momento, en aquella cruz, hace ya 2000 años, cada una de las personas que estábamos en los planes de Dios y que hemos creído, allí estábamos nosotros también crucificados con el Señor. Allí estábamos también nosotros muriendo con Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó,
nosotros también morimos con el Señor y también los que creemos en Él fuimos resucitados con Él. Y hermano, esto que estoy hablando ahora, en el sentido que lo explica el Señor, todavía Pablo, por medio del Señor, lo explica un poquito más claramente, lo hace con esta analogía que vamos a seguir meditando ahora. Y surge una pregunta: ¿la persona que ha sido salva en el Señor, la persona que ha sido justificada en el Señor, la persona que ha sido santificada en el Señor, está obligada a guardar la ley como regla y norma de vida? En el capítulo 6 aprendimos que el cristiano no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Os acordáis lo que dijo? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice Pablo, en ninguna manera. Y ahora va a explicar, por medio de esta ilustración, la ilustración del matrimonio, lo que ha ocurrido en la vida de cada verdadero creyente. Pablo nos dice que, por medio de esta ilustración, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Nos está poniendo este ejemplo como una persona que conocía ley. Nos está poniendo este ejemplo para después poder hacer una aplicación espiritual para nuestra vida. Y el ejemplo es sencillo. La ley dominaba a la persona mientras que ésta vivía. Estaba bajo esa ley. Yo estoy unido a Valle en matrimonio hasta que uno de los dos muera. Una vez que uno de los dos muramos, estamos libres ya de esa ley. Como dice, hasta que la muerte nos separe. Así que es la muerte lo que separa precisamente de esa ley. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo con relación a esto? Pablo nos enseña que el Hijo de Dios ha muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Versículo 4, hermano, este es un versículo muy importante. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo estaba en aquella cruz muriendo por nosotros, nos estaba el Señor liberando de las demandas de la ley. ¿Sabéis cuál era esa demanda? El alma que pecare, esa morirá. Esa era la demanda. El alma que pecare, esa morirá. Y Cristo, no viéndonos condenados y perdidos y separados de Él, se ofreció a sí mismo, que no tenía pecado Él, para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros. Así que para que pudiéramos ser libres de la ley y reconciliados con Él. Como dice la palabra, el justo, el que no tenía pecado, por los injustos, para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él.
Él llevó nuestro pecado, el intercambio, el sustituto en aquella cruz. Allí estábamos nosotros muriendo con Él, para que la justicia perfecta de Cristo, que cumplió perfectamente de la ley, ahora pudiera ser nuestra justicia. Cuando Dios nos mira como si fuéramos justos. Él nos ha dado la justicia de Cristo a nosotros, a cada uno de nosotros. Cristo nos sustituyó en la cruz. Morimos con Él y fuimos sepultados. Y Jesucristo, hermano, ha hecho esto para liberarnos del poder del pecado. Importante. Lo que nos mantenía unidos mientras estábamos vivos y no éramos creyentes, ¿qué era? La ley. La ley era como si fuera el marido que teníamos nosotros. Pero ahora, ¿para qué dice que Cristo murió por nosotros? Para liberarnos de la ley. Para que nos uniéramos ¿a quién? A Cristo. A Cristo, para que nos uniéramos a otro marido, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha liberado de esa servidumbre de la ley y de esa esclavitud de nuestra carne, para que ahora, unidos a Él, podamos glorificarle, podamos darle la gloria, podamos obedecer su palabra, porque el Señor nos ha dado un corazón nuevo para que lo podamos hacer. Las justas demandas de la ley fueron cumplidas en el Señor. Lo que nosotros no podíamos cumplir, lo cumplió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie podía cumplir la ley perfectamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y tenemos dentro de nosotros una naturaleza pecaminosa que sale a flote. Y sale a flote, hermano, por medio de la ley que nos da a conocer el pecado. Él nos resucitó espiritualmente para que ahora podamos vivir, y esto es muy importante, hermano, está en Romanos 6. Romanos 6. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida. Andemos en una vida nueva. Antes esclavos del pecado, ahora andemos en una vida nueva. Antes bajo el régimen estaban de la letra, y dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ahora ya vivimos bajo un nuevo régimen, el pacto de la gracia. Y ese régimen es el régimen del Espíritu Santo. El régimen del Espíritu Santo, que me ha liberado del viejo régimen de la letra que mata y del pacto de la ley. Ahora el creyente es una nueva persona en Cristo Jesús. Ahora estamos unidos en matrimonio con el Señor Jesucristo. Él es el esposo y nosotros somos su esposa. Ahora esa esposa está prometida con el Señor. Y en el cielo tenemos unas bodas preparadas que se van a celebrar en su momento para la gloria de Dios. Somos, hermanos, la esposa del Señor. Nos hemos unido. ¿Y qué dice? El que se une con su esposa, una carne, es con ella. Somos uno ahora con el Señor, gracias a la muerte de Cristo, para que podamos ser liberados del poder de la ley, del antiguo régimen. Y mira lo que dice, porque mientras estábamos en la carne, antes de ser convertidos,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que, hermanos, en esa analogía hemos visto que hemos sido liberados porque ha habido una muerte, que esa muerte fue Cristo en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros, los creyentes, podamos ser unidos con el Señor para llevar fruto y para la gloria de su nombre. Y ahora Pablo va a contar una experiencia. Ahora él va a contar su experiencia personal. De los versículos del 7 al 13, Pablo relata su experiencia antes de ser convertido. Antes de ser convertido. Todos los verbos que están ahí están en pasado. Y después del versículo 14 al versículo 25, todos los verbos están en presente ya. Está hablando en presente. Así que hay aquí una diferencia. Él habla en pasado y después en presente. Él habla antes de estar convertido y habla después de haberse convertido. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Entonces, los judíos que estaban en Roma podían hacerle una pregunta y decir, Pablo, entonces si la ley es mala la ley, y entonces Pablo suelta esta pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y dice Pablo, en ninguna manera. La ley no es pecado. Y ahora él va a describir qué es lo que es el pecado y por qué se manifiesta el pecado en su vida. Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Así que Pablo conoció el pecado porque la ley decía, no codiciará. Y el pecado que había en él, por su naturaleza caída, salió a flote, salió afuera, dio a luz por medio precisamente de la ley de Dios, que le decía lo que no tenía que hacer. Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nuestra naturaleza corrupta usa la ley para despertar toda clase de malos deseos y pensamientos dentro de nosotros y deseemos hacer lo que está prohibido. Así que, hermanos, esto no solamente es en Pablo, esto es en todos nosotros. Aquí estamos todos metidos. Todos hemos heredado una naturaleza pecaminosa de Adán que está en nuestro corazón y que cuando la palabra de Dios nos dice por medio del mandamiento lo que es bueno, sale esa naturaleza pecaminosa, sale el pecado y pecamos contra el Señor. Y como dijimos antes, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte nos mata espiritualmente. Mira lo que dice también Pablo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. De alguna manera, antes de convertirse Pablo, la misma ley que le decía que no tenía que codiciar, esa misma ley hizo que Pablo pecara y que Pablo muriera espiritualmente. ¿Cuándo murió? Cuando pecó. El alma que pecare, esa morirá. Así que Pablo durante un tiempo vivía sin la ley, pero venido el mandamiento, hizo revivir el pecado y produjo la muerte, produjo
la condenación, la muerte espiritual y la separación de Dios. He dicho que todos estos verbos donde Pablo está contando esto estaban pasados. Él era una persona religiosa. Él era un fariseo celoso. Pero él confiaba precisamente en la ley, en su justicia, para poder ser salvo. Antes de convertirse, cuando estaba en el judaísmo, él fue precisamente matado por el pecado. Él descubrió en un momento determinado que lo que él quería hacer por medio de su justicia propia, el pecado lo mató, lo condenó y solo vio la luz y la salvación cuando tuvo el encuentro con el Señor en el camino de Damasco. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Él pensaba, cuando era ese fariseo celoso que perseguía a la iglesia, él pensaba que él se salvaba cumpliendo la ley. Pero descubrió en un momento determinado de su vida que él precisamente estaba condenado por esa ley que no pudo cumplir y que solo Cristo podía liberarlo de esa esclavitud por medio de la salvación en la cruz del Calvario. Aquel Pablo fue transformado en el camino de Damasco. Aquel Pablo fue hecho una nueva criatura. Y él pudo entender ahí que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno. Él comprendió que Dios había dado la ley para que el hombre pudiera hacer la voluntad de Dios, para que el hombre pudiera conocer qué es lo que Dios quería que el hombre hiciera para poder ser agradable a Él, para poder manifestar el pecado y que el hombre pudiera creer en el Señor. La conclusión que llegó Pablo, la ley del Señor es justa, es buena y es santa, pero también muestra el pecado. ¿Habéis leído, hermano, el Salmo 119? ¿O el Salmo 19? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Mira lo que dice de la ley. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panar. Tu siervo es además amonestado en ello, y en guardarlo hay grande galardón. Hermano, la ley es buena, santa y justa. ¿Qué es lo que ocurría? Que el hombre que no tiene un corazón regenerado, cambiado por Dios, circuncidado por Dios, ese pecado que lleva dentro es despertado por la ley y el hombre anda en las obras de la carne. Pero cuando el Señor toca el corazón de los hombres del Antiguo Testamento como de los hombres del Nuevo Testamento, cuando el Señor toca el corazón, el Señor circuncida ese corazón, el Señor le da un corazón nuevo, ese hombre ama la ley y sirve al Señor obedeciendo su palabra por amor, por amor. Y eso fue lo que Pablo se dio cuenta en un momento determinado de su vida. La ley fue dada para que el pecado también abundase, mas cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia por Jesucristo nuestro Señor. Y la ley, hermano, muy importante, la ley fue el ayo que llevó
a los judíos que estaban en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, los llevó para que vean la necesidad de Cristo. Dios, por medio de la ley, hizo que el pecado sobreabundase para que la gente acudiera a Cristo y creyera en Él, para aquella fe que estaba pendiente de manifestarse. Porque la ley, dice Pablo, es espiritual. Pero ¿qué dice? Yo soy carnal, vendido al pecado. El problema era la naturaleza pecaminosa que estaba en Pablo, que la ley la despierta y la revela, desobedece la palabra del Señor y peca y lo mata. Esa fue su experiencia antes de convertirse. Pero ahora es diferente, hermano. Y hermano, todos nosotros hemos tenido la misma experiencia que Pablo. Todos nosotros en un tiempo hemos estado viviendo en la carne. Todos nosotros hemos estado haciendo las obras de la carne. Idolatría, fornicación, inmundicia, todos los pecados de la carne. Todos hemos estado un tiempo andando en esa naturaleza, hasta que el Señor puso fe en nuestros corazones, el Señor nos salvó por medio de Jesucristo, y ¿sabe qué hizo, hermano? Nos dio un corazón nuevo, un corazón para poder amar al Señor con todo el corazón, y unidos a Él como un matrimonio, poder servirle y llevar mucho fruto para su gloria. Eso es importante, hermano. Cuando paso por la calle, ahí al lado de mi casa, hay un árbol que está lleno de frutos. Le eché una foto el otro día. Pon el otro, Paco. Está lleno, hermano. Es increíble las naranjas que tiene ese naranjo. Y cuando estaba estudiando la palabra, el Señor nos ha cambiado y nos ha transformado para que llevemos mucho fruto. Para que llevemos el fruto del Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y para que unidos a Él y a su palabra, podamos verdaderamente ser transformados nuestro carácter y ser como Cristo es. Esa es nuestra meta ahora, hermano. Y el Espíritu es el que va a hacer esa obra perfecta en nosotros para que podamos llevar fruto para la gloria de Dios. Pablo, en los versículos que siguen, desde el 14 al 24, parece que durante un tiempo de su vida, él estaba intentando vivir haciendo la voluntad de Dios, pero había una lucha ahí. ¿Por qué? Porque en el momento que una persona cree, hay un nuevo hombre que es creado y que está dentro ya de la misma persona. Ustedes me ven a mí normal, y yo veo a Carmen normal, a Isabel igual, a Luisa igual, pero dentro de cada uno de los verdaderos creyentes, Dios ha formado un hombre nuevo. El corazón nuevo que nos ha dado, la naturaleza divina, y ha puesto sus leyes, su palabra en nuestra mente. Bueno, pues desde el momento que nos hemos convertido, hermano, hay una lucha. Hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Una lucha espiritual. Una lucha diaria. Y hermano, os digo una cosa muy importante. Si no existe esa lucha espiritual entre la carne y el espíritu, no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Si en tu vida diariamente no hay una lucha espiritual entre lo que Dios dice que tenemos que hacer y la carne y el espíritu, si no hay esa lucha, la persona no es creyente. ¿Por qué? Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Mira, os voy a leer un texto en Gálatas que resume los versículos del 14 al 25.
y es el siguiente. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esto. Contra las cuales cosas os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero mira lo que dice ahora del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, hay una lucha. Dentro de cada uno de nosotros está la naturaleza, el viejo hombre. Pero hay también un hombre nuevo. Pablo lo llama aquí, lo vamos a leer un momentito. Pablo lo llama en este texto que hemos estado leyendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo se deleitaba en la ley de Dios por ese nuevo hombre que Dios había formado. Pero también había una lucha tremenda ahí entre su carne, que todavía la tenía en su persona, y que se oponía al Espíritu. Y él intentaba hacer la voluntad de Dios, pero sus miembros, pecaban. Y mira lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en esa naturaleza caída, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto le lleva a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras estemos en la vida, mientras estemos aquí en este mundo, tenemos este cuerpo de muerte. Pero Pablo intentaba por todos los medios hacer la voluntad del Señor hasta que encuentra verdaderamente el secreto para poder hacer la voluntad de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y dice Pablo, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios que Él nos ha dado a Jesucristo para que podamos liberarnos de esa esclavitud del pecado y vivir para agradarle a Él. Gracias a Dios por Jesucristo, hermanos. Jesucristo es el secreto de la santidad. Quedarse, hermano, también con esto. No podemos intentar vivir la vida cristiana en nuestra fuerza. No podemos. En nuestra fuerza iremos de derrota en derrota. Tenemos que vivir la vida cristiana y el secreto de la santidad es Jesucristo.
Y hermano, Él por medio de su Espíritu, como vamos a ver si Dios quiere en la siguiente predicación, veremos cómo Él por medio del Espíritu Santo nos da la libertad y nos da el poder para poder vivir la vida cristiana como Él quiere que la vivamos. Recordemos, vamos a tener una lucha. La victoria está en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, como ahora estamos ya unidos a Él, nos va a dar el poder para vivir la vida cristiana. Y hermano, en el capítulo 6 de Romanos leímos que ahora que estamos ya libres de la ley, podemos presentar nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestros oídos, todo lo que es nuestra persona, la podemos presentar al Señor para darle la gloria y la honra que Él solo se merece. Dice, para llevar fruto para santificación y como fin, la vida eterna. Así que hermanos, libres de la ley, ahora podemos servir al Señor en un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Y voy a terminar con 4 versículos que va a ser seguramente la predicación del próximo culto que comparta con vosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado que está en mí y de la muerte. Así, hermano, con esto en mente, vamos a finalizar la exposición de la palabra y le vamos a dar gracias al Señor. Decirte que si aquí hubiera alguien que todavía no ha creído en Cristo, quiero decirle una cosa en esta mañana. Todos somos pecadores por incumplir la ley. No hay una sola persona en el mundo que pueda decir que es perfecta y que merece la salvación. Todas las personas son pecadoras. El alma que pecare, morirá. Coge la ley de Dios perfecta, mírala y ahora di y piensa, ¿la he cumplido perfectamente o no? ¿O he fallado en esa ley? Y verás que has fallado y que eres pecadora. Pero ¿qué te dice Cristo? Cree en mí, cree en la obra perfecta en la cruz del Calvario, arrepiéntete de ese pecado que has cometido y yo te daré la vida eterna. Quiera el Señor que en esta mañana, si hay alguien que no ha creído, pueda dar ese paso de fe, pueda mirar a Cristo, pueda verlo en la cruz como el Cordero que quita el pecado del mundo y que pueda arrepentirse de sus pecados y decirle, Señor, quiero que seas mi Salvador. En aquella película que vimos viernes, Paco, se ve también esa salvación tan preciosa de esa joven que un día le hablaron el Evangelio y que abrió su corazón al Señor. Ella hizo una oración confiando, pidiéndole perdón al Señor, y el Señor recibió esa oración, la cambió y la hizo una creyente para su gloria y para su honra. Quiera el Señor que muchos corazones puedan ser tocados, como también vimos el viernes. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por habernos liberado de la ley, Padre. Gracias, Señor, porque fue gracias a tu muerte en la cruz del Calvario y gracias a tu resurrección para que hoy podamos ser justificados. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu para poder vivir en tu voluntad y poder hacer morir las obras de la carne. Gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor. Ayúdanos en que guardemos estas verdades preciosas en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos para que podamos ir comprendiendo ese evangelio glorioso que el apóstol Pablo nos deja en esta carta y que él nos explica. Y ayúdanos, Señor, por tu Espíritu, unidos ya en matrimonio a ti, para que te demos la gloria, la honra y podamos andar en santidad
y ser conformados, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.